Bienvenidos a este resumen de noticias del día donde intento mantenerlos informados, actualizados y dando las novedades de la zona y también a nivel nacional algunas de las noticias que me parecen interesantes. Por decreto nacional de urgencia, Milei autorizó a las fuerzas de seguridad a reutilizar las armas secuestradas a las bandas delictivas. El presidente Javier dispuso por decreto de necesidad y urgencia la reutilización de armas decomisadas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales con el objetivo de optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento, según el texto publicado en el Boletín Oficial. El decreto dispone que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la Agenda Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, recibirá las armas y materiales decomisados para su depósito definitivo, tras lo cual el Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Patricia Bullrich, decidirá su destino. La normativa que modifica la Ley 25938 establece lo siguiente. Denme un minutito, ya sigo con ustedes. Disculpen, ahora sí. Les decía, en el tema de un nuevo DNU que habilita a utilizar las armas decomisadas en los allanamientos. La normativa que modifica la ley número 25.938 establece que estos bienes podrán ser destruidos o entregados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. Así, la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeronáutica y el Servicio Penitenciaria Federal podrán contar con esos elementos tras la intervención de la justicia y el ámbito administrativo del Estado. La medida también se introduce cambios en el procedimiento de decomiso y destrucción de armas, indicando que, tras una sentencia firme, la ANMAC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público. En todos los casos, los materiales solo podrán ser utilizados por las fuerzas policiales o de seguridad federales. Según los fundamentos del decreto, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales. El gobierno argumenta que durante años se ha destruido miles de armas en condiciones de uso y que la reutilización de estos equipos permitirá reducir gastos en la adquisición de nuevo armamento, en línea con la política de austeridad y control del déficit fiscal. Asimismo, se destaca la necesidad de organizar una trazabilidad estricta de las armas reutilizadas para evitar su extravío o malversación. Para ello, el Ministerio de Seguridad establecerá normas de control sobre el traspaso y uso de los materiales asignados a las fuerzas federales. El decreto entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Conforme al procedimiento previsto en la Ley número 26.122 para el análisis de los decretos de necesidad y urgencia. A fines de octubre, el Departamento Antidrogas Litoral Rosario de la Policía Federal allanó 29 domicilios en el marco de una causa que investiga el tráfico de armas en la jurisdicción más violenta del país. Fue uno de los operativos que dejó en claro lo lucrativo que es el mercado negro de armamento. Esos procedimientos estuvieron a cargo del fiscal Gastón Ávila, determinaron 8 detenidos
y la incautación de 56 pistolas, 66 escopetas y fusiles, la mayoría de alto calibre, indicaron fuentes policiales a Infobae. Ante situaciones como esta, hasta ahora el gobierno estaba obligado a destruir los elementos incautados. Con el DNU que se difundió en los primeros minutos de esta noche, la situación cambiará. La asignación de dichos bienes, que de otro modo estarían en desuso, responde a una necesidad concreta de optimización fiscal y operativa indispensable para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad, indicó en sus considerandos el decreto firmado por Milei en el acuerdo con sus ministros. Y concluye que en el contexto descripto resulta ineludible e impostergable que el Estado Nacional adopte medidas que racionalicen sus gastos, permitiendo que ciertos bienes que se encuentren en óptimas condiciones se utilicen para reforzar la lucha contra el crimen sin generar mayores dispendios presupuestarios. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220 492 5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El gobierno llamó a una inédita licitación. Busca almacenar energía para reducir cortes de luz en el AMBA. El gobierno llamó a una licitación por $500 millones para fortalecer el abastecimiento de energía eléctrica en el AMBA durante los próximos años a partir de una nueva obra de almacenamiento que no se ha realizado previamente en el país. El Ejecutivo invitó a las provincias a sumarse a la iniciativa. A través de la resolución 67-2025, la Secretaría de Energía publicó la convocatoria abierta nacional e internacional al almacenamiento GBA Alma GBA, destinada a la contratación de centrales de almacenamiento. Se trata de un proyecto que apunta a tener baterías con energía listas para inyectar en el sistema en caso de faltantes, hasta que pueda ampliarse el parque de generación. A finales del año pasado, una fuente del gobierno había reconocido que se trata de una tecnología que no es barata, pero que ayudará a atender las urgencias de corto plazo. Esta iniciativa inédita en el país, pero ya aplicada a nivel mundial, busca sumar 500 millones de watts, 500 megawatts de capacidad de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, con una inversión estimada de $500 millones y un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses. El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente
especialmente durante los picos de demanda, precisaron desde la cartera de energía conducida por María Tetamanti. En los considerandos de la norma se señala que se tiene como objetivo asegurar el suministro de energía eléctrica de largo plazo, incentivar el abastecimiento y uso eficiente de dicha energía, fijando metodologías tarifarias apropiadas para garantizar el abastecimiento eléctrico en condiciones de seguridad al mínimo costo posible para el sistema argentino de interconexión y para los usuarios finales en particular. Contar con sistemas de almacenamiento de energía permitirá cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de rápida respuesta, como lo evidencian los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, Battery Energy Storage System, por sus siglas BESS, sostienen. El uso de baterías, por las características de sus sistemas de control y adecuación de señales y su equipamiento de vinculación a la red eléctrica, permiten además su utilización para control de tensión y la administración de potencia reactiva con un aumento moderado de la potencia de cortocircuito, evitando así inconvenientes en instalaciones preexistentes donde los equipos están al límite de su potencia de cortocircuito de diseño, agregan. Desde la Secretaría de Energía adelantaron que esta nueva infraestructura es el inicio de una serie de medidas destinadas a garantizar la provisión de energía en el país, comenzando por el AMBA, donde se concentra cerca del 40% del consumo a nivel nacional. Se invita a las jurisdicciones provinciales a analizar esta modalidad y replicar acciones similares en sus territorios, atendiendo los nodos críticos que Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista ya ha identificado, afirmaron. Y aseguraron que tras décadas de inversión y de desinversión y descapitalización, el sistema eléctrico argentino enfrenta serios desafíos en términos de infraestructura y capacidad de respuesta. Esta licitación de baterías de última generación marca un cambio de paradigma, priorizando la inversión privada y la innovación en tecnología para resolver problemas estructurales. Los contratos de almacenamiento se realizarán con las distribuidoras Edenor y Edesur y contará con el respaldo de la compañía administradora del CAMMESA como garante. Esta acción forma parte de una serie de medidas vinculadas a la oferta, transporte y distribución de la energía, llevadas a cabo en el marco del plan de contingencia anunciado en octubre pasado, que incluyen acciones de corto, mediano y largo plazo para recuperar un sistema eléctrico que en diciembre de 2023 se encontraba en estado crítico. Cabe resaltar que las importaciones desde Brasil y las temperaturas por debajo de los niveles habituales registradas durante el verano, particularmente en los meses de diciembre y enero, contribuyeron a evitar grandes colapsos en el AMBA como años anteriores. No ocurrió lo mismo en otras zonas del país, donde quedó de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico en un contexto de consumo récord. En las últimas semanas hubo cortes de luz que afectaron especialmente a las provincias del norte, aunque también las regiones centro, Cuyo, Litoral, Comahue y el interior de la provincia de Buenos Aires. Además, al producirse una falla en los envíos del país vecino, fue necesario solicitar una reducción de su consumo a la siderúrgica Acindar, empresa del grupo global ArcelorMittal. En ese contexto, algunos gobernadores del interior comenzaron a reclamar a Nación por el inicio de obras que ayudarían en los próximos años. Esto de almacenar energía no suele ser eficiente, en términos técnicos no suele ser eficiente, dado que en la práctica el uso de baterías, por ejemplo
a corto plazo funciona bien, pero a largo plazo no. Es decir, si la batería no está cumpliendo sus ciclos de carga y descarga, esta en 1 año y medio o 2 años se destruye, se deshace, como los celulares. Entonces hay que renovar una batería que se muere por tiempo y no por uso. Entonces eso no sería rentable. Es decir, es rentable quizás cuando recién instalas el sistema, pero no cuando ya el sistema lleva tiempo funcionando. En ese caso, para ahorrar energía, lo que se hizo en Europa, de que cada casa tenga un acceso más favorable, o una forma de acceso económico más cerca del bolsillo de cada usuario, es poner energía solar, y que también se almacena en una batería. Entonces, cuando se corta la electricidad, con equipos de baja potencia se puede mantener iluminado una casa. Con equipos de media potencia se puede sostener una heladera, por ejemplo, y con equipos de alta potencia se puede tener, quizás funcionando uno a la vez, pero una heladera, luego un aire acondicionado en el momento de calor y también un motor de agua para los tanques. Con eso se podría llegar a ir solucionando. El tema está en que ese tipo de equipamiento es relativamente caro, no es rentable para un hogar, pero en el caso de tener emergencia eléctrica, el hecho de que no se te pudran las cosas de la heladera, bueno, hay que compensar y pensar en esos gastos. Si el gobierno pone para ese tipo de tecnología que ayuda a la infraestructura eléctrica algún tipo de beneficio, algún tipo de respaldo económico para comprarlo a crédito y demás, podría ser más útil que tener una batería que quizás no se use en 3 años y que haya reemplazarlo sin uso. Y con esto de las decisiones que está tomando el presidente Javier, quizás hay algunos asesores que están fallando, o pasa algo que en esta nota que voy a leer ahora no, en la siguiente nota por ahí puede darse un poquito a entender cuál es la situación que podría llegar a estar sucediendo. Ahora vamos con el escándalo cripto de Milei, que ya llegó a la justicia. La promoción que hizo el presidente Javier en sus redes sociales de la cripto Libra, que sumó capital e inmediatamente se desplomó, acumuló rápidamente 2 denuncias penales. Primero, un grupo de 4 dirigentes presentó la primera denuncia penal por supuesta estafa y asociación ilícita. La presentación lleva las firmas del líder de Unidad Popular, Claudio Lozano, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, el letrado Marcos Zelaya y la integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, María Eva Koutsovitis. Se trata de la primera denuncia penal que recibe en la justicia el mandatario nacional. Los denunciantes consideraron que Milei participó de la mega estafa más grande de la historia en este rubro, a partir de lo que se conoce como rug pull, que es cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor. Luego se retiran abruptamente y toman el dinero. Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal, indicaron. Además, la presentación incluye un pedido de allanamiento en la Quinta de Olivos y en la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico.
computadora, teléfonos, tablets, laptops. La evidente participación del presidente Javier en la estafa de CryptoLibra, en la que quedaron enganchados 40.000 billeteras cripto, no hace más que agigantar las evidencias sobre las mentiras con las que este gobierno libertario pretende denunciar a una casta política impresentable, mientras en la práctica mantiene su vínculo con maniobras especulativas de la más baja estofa, en la que engancha y estafa a sus incautos seguidores, indicó Lozano en sus redes sociales. La segunda denuncia es la del dirigente de la Unión Cívica Radical, Agustín Rombolá, quien lo denunciará por estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros. Se acabó la joda, nos vemos en tribunales, indicó. Agregó además que dentro del espacio radical está confeccionando una acción de clase para defender los ahorros de la gente. Durante la mañana, el dirigente radical había adelantado la presentación de la denuncia penal contra el jefe del Estado. Vamos a presentar una denuncia penal contra el presidente. El dueño de la criptomoneda se unió 6 veces con Karina Milei y 2 veces con el presidente, sostuvo en declaraciones al programa Agenda 990 de Radio Splendid AM 1990. También aseguró que ya es la tercera vez que Milei publicita una criptomoneda, pero la primera vez que lo hace desde que llegó a La Rosada. Solamente el tuit de Milei es un negocio. Si no hubiese existido, la cripto se hubiese quedado casi en cero, enfatizó. Claro está, casi en cero antes de ser cerrada, ¿verdad? O antes de ser retirada del mercado o que las billeteras virtuales no la tomaran en cuenta. Así que recuerden escuchar la nota que sigue. Bueno, como les comentaba hace un ratito, quizás lo que puede estar llegando a suceder es algo así como lo que voy a leer ahora. Ustedes por ahí pueden razonarlos por sí mismos. El diario de Irigoyen, el que no conoce la historia quizás la va a conocer ahora. ¿Por qué preferimos que nos mientan? ¿Por qué? En Argentina hay un dicho que es el diario de Irigoyen y hace referencia a un periódico falso que supuestamente se le entregaba al presidente Hipólito Yrigoyen durante su segunda presidencia, 1928-1930. La idea habitual detrás de este concepto es que sus allegados le proporcionaban noticias alteradas y positivas para evitar que se enterara de la realidad del país y la creciente oposición en su contra. Se suele decir que el problema es el entorno, las personas que rodean al líder. El líder es bueno y puro y las personas cercanas malignas, manipuladoras, sin escrúpulos. Pero ¿es así? ¿Acaso el líder es una pobre víctima que no tiene nada que ver con las personas de su círculo de confianza más íntimo? Me gusta hacer estas preguntas porque cuesta pensar que un líder o cualquier persona no tiene nada que ver con las personas que lo rodean. Es bastante obvio que si no tuviera nada que ver, las echaría o él mismo se alejaría. Si eso no sucede es porque hay una razón, un sentido, y porque en el fondo esas personas expresan en mayor o menor medida al líder. Asumiendo que la leyenda de aquel presidente fuera cierta, puedo imaginar perfectamente la situación. No toleraba críticas ni malas noticias. Se enojaba con el mensajero. ¿Cómo reacciona el entorno ante una situación así? Al principio paga el precio del enojo que injustamente le descargan, por una realidad que no maneja. Después de varias experiencias de esta naturaleza, opta por un camino más fácil, cínico quizás, aunque quizás no sea el único posible. Mentir. Hace más de 2000 años, Confucio decía: no intentes enseñarle algo a un cerdo, perderás tu tiempo y conseguirás irritarlo.
Pienso que a veces nuestras relaciones tienen una dinámica parecida. ¿Qué hacer si la otra persona, sea padre, esposa, hijos, amigos, no tolera la información que tengo para compartirle? ¿Peleamos? ¿O la seductora estrategia de evitarnos un problema? La respuesta es bastante obvia. Las consecuencias, no tanto. El problema de mentir es que corroe el vínculo. En ese momento dejamos de construir intimidad y lo que se empieza a consolidar es una distancia emocional. Con el paso del tiempo quizás se convierta en una distancia insalvable. Destruyó por completo el vínculo. Ya no podemos conversar de nada profundo, solo del clima, de temas irrelevantes, la muerte del vínculo. Kant decía que la falta de sinceridad es letal y que las personas nos sentimos tentados a mentir porque no advertimos que esa falta de sinceridad es la última y definitiva forma de enajenación. Así y todo, lo que pretendo plantear acá es otra cosa: no ser especialistas en detectar las mentiras de los demás, ni siquiera las nuestras. Solo aspiro a que repensemos que en muchas ocasiones nosotros somos como Irigoyen. No toleramos lo que el otro tiene para decirnos. Nuestra rigidez, nuestros propios perjuicios, nuestra arrogancia hacen imposible incorporar algo distinto de lo que pensamos o creemos. ¿En qué lugar queda el otro frente a una situación así? En la misma que el entorno de Irigoyen. Nos miente. Se evita un problema. ¿Es su culpa? Podemos después indignarnos, victimizarnos, culparlo, como si nosotros no hubiéramos tenido nada que ver. Es difícil. Sería injusto. ¿Y vos? ¿Sos consciente de cuántas situaciones vivís en las que no dejás ningún margen para que la otra persona exprese lo que tiene para compartir? Juan Tonelli, el autor de esta nota, es autor de Un elefante en el living, historias sobre lo que sentimos y no nos animamos a hablar. De esta nota pueden también encontrar el link que lo lleva a eso. Así que quizás cada uno puede reflexionar y razonar si esto es lo que puede llegar a estar pasando, ¿verdad? Por las experiencias anteriores en las cuales, fueron alejados ciertas personas con las que se inició una elección presidencial. Cayó una banda que robaba camionetas. Le colocaban un GPS a los vehículos cuando las víctimas se iban a la playa. En un operativo conjunto llevado a cabo por las Fuerzas de Seguridad Provincial, junto con otros organismos, se desarticuló una banda que robaba camionetas a los turistas que vacacionaban en diferentes ciudades de la costa atlántica. La detención de 4 personas acusadas de varios delitos, entre ellos robo automotor reiterado y asociación ilícita, se produjo en el marco del operativo Sol a Sol 2024-2025. De las tareas de investigación participaron la DDI Dolores, la SDDI de la Costa, la Policía de Seguridad y el EPC Lezama desde finales de 2024 hasta este 16 de febrero, en plena temporada de verano. Dicho trabajo conjunto culminó con la detención de 4 individuos y 2 aprehendidos, quienes fueron acusados de tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento, además de robo automotor reiterado y asociación ilícita. La investigación concluyó varios allanamientos simultáneos en diferentes localidades del conurbano bonaerense, lo que dio como resultado el secuestro de una importante cantidad de elementos electrónicos, vehículos robados y una relevante cantidad de dinero en efectivo. Las primeras investigaciones comenzaron a mediados de diciembre del 2024, a raíz de una denuncia realizada por un hombre sobre el robo de su camioneta Toyota Hilux en la localidad de Costa Azul. Desde ese momento comenzó a
gestarse un listado de robos de vehículos similares en distintas localidades del Partido de la Costa y otras zonas cercanas. En todos los casos, los damnificados eran turistas que habían dejado sus vehículos estacionados en la vía pública. El mismo accionar se replicó en las ciudades de San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita, Costa del Este y Lezama, donde los denunciantes indicaron que los robos tenían lugar frente a las viviendas en donde se alojaban. Los investigadores revelaron que el modus operandi de los delincuentes consistía en seleccionar las camionetas de alta gama cuando sus dueños se ausentaban para ir a la playa. Allí colocaban un pequeño GPS en el vehículo, lo que les permitía rastrear y ubicar el automóvil, sin necesidad de realizar un trabajo de inteligencia previo, y esperaban hasta la noche para robarlas sin dejar rastro. A través de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona, de estaciones de servicios, peajes y anillos digitales, se estableció que los delincuentes operaban en parejas y en pequeños grupos utilizando una camioneta para llevar el rodado que iban a robar, junto con el uso de tecnología avanzada. El Ministerio de Seguridad de la provincia pudo trazar la ruta de los vehículos robados y establecer conexiones entre los miembros de la organización. A partir de esos datos, se logró identificar varias localidades de la zona sur del conurbano como puntos clave donde los vehículos robados eran almacenados. Los allanamientos se realizaron en las localidades de Monte Grande, Almirante Brown, Virrey del Pino, La Matanza. A su vez, el operativo que concluyó este domingo incluyó un gran despliegue en las localidades mencionadas, además de González Catán, Ciudad Evita, Gregorio de la Ferrere y Malvinas Argentinas. Durante los procedimientos se detuvo a 4 individuos, uno de ellos identificado como el cabecilla de la banda. Además, otras 2 personas, un hombre y una mujer, fueron aprehendidas, acusados de la tenencia ilegal de armas de fuego. El botín. En los allanamientos, la policía secuestró una gran cantidad de elementos relacionados con la sustracción de vehículos, incluidos dispositivos electrónicos para la clonación de llaves de autos Toyota, computadoras de vehículos, llaves de ignición, herramientas especializadas, autopartes y dinero en efectivo. Entre los objetos hallados se destacaron dispositivos de diagnóstico automotriz, programadores de llaves, GPS y hasta armas de fuego, como revólveres y pistolas. También se incautaron varias camionetas robadas que estaban a la espera de ser comercializadas o desarmadas para vender sus partes. La organización, que operaba con un alto nivel de especialización y coordinación, tenía como objetivo principal la sustracción de vehículos de marcas como Toyota. La investigación sigue en curso y no se descarta la identificación de otros miembros de la banda, así como nuevos objetivos relacionados con el robo de vehículos en la zona. La operación, que involucra tanto a fuerzas provinciales como federales, destaca la importancia de la colaboración interjurisdiccional en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el conurbano bonaerense. Continuando con el tema de los delitos, 2 salideras bancarias en Ituzaingó, idéntica metodología y una sucursal en La Mira. ¿Hay un entregador? 2 casos calcados. Empresarios que van a retirar dinero en efectivo a la sucursal del Santander, ubicada en Avenida Santa Rosa al 1700 de Ituzaingó, y motochorros que atacan a las víctimas al descender de sus rodados, tras un seguimiento de varias cuadras. 13 días de diferencia entre uno y otro, y la gran duda que flota en el aire. ¿Hay un entregador? Como informó Primer Plano Online, en el primero de los hechos a la dueña de una fábrica del rubro textil le sustrajeron 23 millones de pesos que terminaba de retirar de la entidad.
Recuerden que yo esta nota la levanté también. En el segundo episodio ocurrió el jueves de la semana pasada. A un empresario del rubro de la construcción le robaron a punta de pistola 2 millones de pesos que había extraído de la sucursal y guardaba en su morral. Cuanto menos es mucha la coincidencia. La institución de donde se sacaron el dinero, el seguimiento en moto por varias cuadras, el modus operandi de ejecutar el golpe en el momento en que las víctimas bajan de sus rodados y la seguridad de que iban a encontrar plata fresca en sus manos. A la mujer la abordaron en Perdomo al 2300 el viernes 31 de enero. Al hombre en Videla 2300 el jueves 13 de febrero. ¿Cómo supieron los delincuentes que ambos empresarios habían retirado el dinero? La pregunta sugiere respuestas, hipótesis investigativas. ¿Hay un entregador? ¿Se trata de la misma banda que opera en la zona? Fuentes con acceso al expediente en trámite informaron a Primer Plano Online que tienen elementos firmes para creer que sí, que se trata de una sola estructura delictiva que actuó en los dos casos. Los ladrones tenían mangas largas pese al calor intenso de los días. ¿Estaban tapando algún tatuaje para no dejar evidencias? El acompañante una gorrita que parece ser la misma en los ataques. La fisonomía del dúo también y la moto. Si bien cambia el color de los plásticos, es similar. Este medio contactó a ambas víctimas. En el caso de la mujer radicó la denuncia además de la vía judicial ante el Banco Central de la República Argentina. Esta información resulta útil para analizar las prácticas y conductas de las entidades, evaluar si cumplen con las normas aplicables y en el caso de advertir incumplimientos, ejercer nuestras facultades disciplinarias, le respondieron desde la entidad bancaria madre. Desde el Banco Central derivaron la presentación a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para ampliar la investigación. En paralelo, curiosa por lo menos fue la actitud del Santander. Se contactó con ella el gerente regional cuando el caso estalló mediáticamente y quedó en que iban a contactar del área de legales. No se comunicó más nadie con la familia. Dalmiro, el empresario asaltado el jueves pasado, también seguirá los mismos pasos. En su caso también sembró dudas. Es que ni bien entregó la riñonera con la plata, sin oponer resistencia, los motochorros siguieron revisando el habitáculo de la camioneta de la que terminaba de bajar. ¿Querían más dinero? ¿Le habían dado mal la información? En ese caso, ¿quién les pasó el dato sobre la operatoria del cliente? Dudas que la justicia y la policía intentarán esclarecer en las próximas horas y sobre las que el Banco Santander deberá dar respuestas. 2 personas que se retiraron de su sucursal en Ituzaingó fueron asaltadas a punta de pistola a las pocas cuadras. Al menos los protocolos deberán ser revisados. Les recuerdo que esta nota no la puedo llevar porque contiene videos, enlaces a videos de YouTube. No la puedo llevar a mi Facebook. Sí la pueden encontrar en el resumen de noticias que sale a la noche de la plataforma YouTube de la radio AM 1530, La Voz del Futuro. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue.
Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220 492 5378 de Jorge Rossi. AM 1530, La Voz del Futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El sábado les comentaba acerca de la salud del Papa y hoy, continuando el seguimiento de esa novedad, hay algo para contarles. El Vaticano informó que el Papa Francisco padece una infección polimicrobiana con un cuadro clínico complejo. La oficina de prensa de la Santa Sede actualizó el estado de salud del Papa Francisco. Los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y hoy han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá de un ingreso hospitalario adecuado, dice el parte. Ha desayunado y se ha dedicado a la lectura de los diarios, añadió el portavoz a los periodistas. El pontífice fue hospitalizado el pasado viernes 14 de febrero en el Policlínico Gemelli y desde entonces ha suspendido todos sus compromisos de la agenda habitual. Me hubiera gustado estar entre ustedes, pero como saben, estoy aquí en el Policlínico Gemelli porque todavía necesito algún tratamiento para mi bronquitis, indicó el Papa en el discurso de la oración del Ángelus que ha dejado escrito al no poder pronunciarlo. Hoy se supo que a pesar de estar ingresado, llamó tanto el viernes como el sábado a la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza. Nos ha llamado el viernes y el sábado. Tenía la voz un poco cansada, pero estaba de buen humor y ha querido saber cómo estábamos, explicó un colaborador de la parroquia en un canal de televisión del grupo italiano Mediaset. El Papa llama todos los días, desde que empezó la guerra, a la parroquia, donde encuentran refugiadas 600 personas y ha querido seguir haciéndolo durante su hospitalización. Solo ayer domingo nos llamó, pero ya había avisado de que ese día descansaría, explicaron desde la iglesia, cuyo párroco es el sacerdote argentino Gabriel Romanel. La Santa Sede solo ha confirmado las citas canceladas hasta el lunes. Se suponía que el Papa debía ir a los estudios de Cinecittà en Roma para reunirse con artistas como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia Católica. Si bien sus audiencias privadas rara vez se anuncian con mucha antelación, la próxima cita programada del Papa es su audiencia general semanal del miércoles. Más allá de eso, tiene previsto presidir el domingo la ordenación de diáconos como parte de un fin de semana del Año Santo dedicado a los diáconos. La participación de Francisco en ambos eventos parece estar en duda, pero siguen en la agenda oficial del Vaticano. Un cardenal sustituyó al pontífice cuando se perdió la misa del jubileo dedicada a los artistas del pasado domingo. Francisco, que asumió la jefatura de la Iglesia Católica en 2013, ha sufrido numerosos problemas de salud en los últimos años.
Se ha sometido a una operación de colon y de hernia y utiliza una silla de ruedas debido a una lesión en una rodilla. Pero sigue manteniendo una agenda apretada que solo promete acelerarse a medida que se acerca la Pascua en abril. Antes de su ingreso el viernes, Francisco, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, había pedido a sus ayudantes que leyeran sus discursos en varias ocasiones, apareciendo sin aliento. Fue hospitalizado por bronquitis en marzo de 2023. Le deseamos pronta recuperación al Papa argentino, al Papa Francisco. AM 1530 te informa y te invita a suscribirte a los cursos de capacitación profesional. La Subsecretaría de Trabajo, Empleo e Integración Laboral abrió la inscripción a los cursos gratuitos conveniados con SMATA. Inscribite a partir del lunes 17 de febrero de 9 a 14 horas en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Juncal 208, esquina Perú. Cursos: electricidad del automóvil, informática básica, mecánica de motos y soldadura básica. Los cupos son limitados. Tenés más información en la página de la Municipalidad de Merlo. Te invitan el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Les recuerdo que el resumen, el detalle de las notas llevadas al aire las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM 1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Lo pueden sintonizar en el aire o lo pueden escuchar a través del streaming, que tiene programación musical las 24 horas y bueno, este programa sumado en la página am1530.com.ar. Pueden encontrar este resumen de noticias también en el canal de Facebook de la radio, donde por ahora solo estoy subiendo el resumen de noticias. El canal también es AM1530, La Voz del Futuro. Y les agradezco muchísimo por estar del otro lado. También sepan que si hay noticias de altísimo valor de interés nacional o local, estoy saliendo al aire en cualquier momentito del día para mantenerlos informados y actualizados. Disfruten mucho de este día que va a estar soleado y hermoso. Insisto, les agradezco muchísimo que estén del otro lado y tengan muy feliz día. Hasta pronto.